Hola, ¿qué tal? Esto es la edición número 5 de Artios Hábitos, una serie de 10 videos en las que estamos hablando de 3 temas principales. Hablamos ya del corazón en los primeros 3 videos. Comenzamos el tema de los ídolos en el video anterior. Vamos a continuarlo y terminarlo en este video y vamos a dedicar el resto de esta serie de videos a hablar de los hábitos, que de eso se trata precisamente. Los hábitos tienen el propósito de ayudar a que la brújula del corazón de nuestras vidas apunte hacia Dios, hacia donde debe apuntar. Y como vimos también en el video pasado, nos ayudan a destruir los ídolos en nuestros corazones, porque los ídolos precisamente desvían la brújula de nuestro corazón lejos de Dios y nos quitan el reposo que solo se encuentra en Él. ¿Cómo definimos un ídolo? En el video pasado dijimos que es cualquier sustituto de Dios en nuestras vidas, aquello que llegamos a amar al mismo nivel o incluso por encima de nuestro Dios. Un ídolo es aquello que no es Dios y a lo cual le entregamos nuestro amor, o sea, nuestro corazón. Y nos preguntábamos en el video anterior, ¿cómo identifico los ídolos que quieren sustituir a Dios en mi vida? Hay 2 preguntas que nos van a ayudar en este proceso, 2 preguntas reveladoras de ídolos. La primera es, ¿dónde invierto mi vida presente, sobre todo el tiempo y el dinero? Y la segunda pregunta reveladora es, ¿dónde pongo mis expectativas hacia el futuro, mis aspiraciones? ¿Dónde invierto mi vida presente, mi tiempo, mi dinero y dónde pongo mis expectativas y aspiraciones hacia el futuro? Si me doy cuenta que en mi vida mi inversión presente y mis expectativas futuras apuntan más a otras cosas que a Dios, puede ser una señal de idolatría en mi vida. Comenzamos a estudiar la vez pasada un pasaje bíblico en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, y hablamos de 3 ideas principales en esa ocasión. Primero, los ídolos compiten por el amor que le debemos solo a Dios. Esa idea surge del verso 15. La segunda idea de la que hablamos es que los ídolos asumen 3 formas principales. Según el verso 16, los deseos de los ojos, es el sentir, son las pasiones, es el placer. Los deseos de la carne, es el tener, son las posesiones, es la riqueza, y la vanagloria de la vida es el ser, la posición o el estatus. Estas 3 áreas principales de idolatría siguen un hilo conductor a lo largo de la palabra de Dios. Comienza en Génesis capítulo 3, versículo 6, con las tentaciones originales que Adán y Eva experimentan con el fruto que Dios había prohibido. Luego, esas mismas tentaciones, Satanás las presenta a Jesús en Mateo 4, del 1 al 11. Les llamábamos tentaciones supremas por este mismo hecho de que el Hijo de Dios fue confrontado con ellas, y luego continúan en 1 de Juan 2, 15 al 17, donde les hemos llamado tentaciones continuas. Son las tentaciones originales de Génesis que luego se repiten en las tentaciones supremas de Mateo y continúan en las tentaciones continuas, valga la redundancia, en 1 de Juan 2, 15 al 17. Estas 3 áreas principales también van a afectar nuestras vidas y ministerios. Y la tercera verdad que vimos en el video anterior es que los ídolos siempre nos defraudan, quiebran, rompen nuestro corazón, porque según el versículo 17 son pasajeros. Ahora, dijimos también que convertimos nuestros ídolos en hábitos. Nos habituamos a los ídolos que hay en nuestras vidas y por consiguiente necesitamos desarrollar en nuestras vidas y ministerios lo que hemos llamado hábitos iconoclastas, o sea, hábitos destructores de ídolos. ¿Cuáles son esos hábitos? De eso vamos a hablar en este video. ¿Cuáles son esos hábitos destructores de ídolos en mi vida?
son la clase de hábitos que mantienen nuestro amor, valga decir, nuestro corazón bien orientado, no hacia las pasiones, posesiones y posiciones, sino hacia el amor a Dios y al prójimo. Necesitamos desarrollar la clase de hábitos que nos alejen de las tentaciones, del placer o las pasiones, de la posesión y de la posición, y que orienten nuestro corazón hacia el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Son la clase de hábitos que nos van a ayudar en este proceso de destrucción de ídolos. Debemos recordar que los ídolos causan un conflicto de amores en nuestras vidas, ya lo dijimos. Hablábamos de que los ídolos compiten por el amor que solo le debemos a Dios. Eso causa un conflicto de amores en nuestro corazón. Los ídolos son amores desorientados o desordenados que tenemos en nuestras vidas. Compiten por el amor de Dios en nosotros. Es la manera en que 1 de Juan 2:15 presenta el tema de no amar al mundo como un conflicto de amor. Dice ese pasaje que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay un conflicto de amores en esa persona. Necesitamos desarrollar la clase de hábitos que reorienten nuestro amor, nuestro corazón en la dirección correcta, hacia el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo, en lugar del amor al placer, la posesión y la posición elevada. Si la brújula de nuestro corazón es abandonada a sí misma de manera innata, naturalmente apuntará hacia los ídolos. Los hábitos que desarrollamos contrarrestan esta tendencia natural que tenemos a la mala orientación del corazón, la mala orientación de nuestros amores que se dirigen hacia los ídolos. Necesitamos, por tanto, desarrollar hábitos que nos entrenen en el amor a Dios y al prójimo. Estos hábitos reorientadores son fuerzas iconoclastas, fuerzas destructoras de ídolos en nuestras vidas. Vamos a estar hablando, vamos a desarrollar varios de esos hábitos en videos posteriores, pero en este video voy a introducir 3 de esos hábitos, los cuales vamos, como decía, a desarrollar posteriormente. Vamos a hablar de estos 3 hábitos basados en este pasaje de 1 de Juan 2, del 15 al 17, pero también en la manera en la que el Señor Jesús contrarrestó las mismas tentaciones del enemigo en Mateo 4, del 1 al 11. Al primero de esos hábitos destructores de ídolos le vamos a llamar alimentación bíblica. Alimentación bíblica. La palabra de Dios aparece en cada pasaje, Génesis 3, Mateo 4, 1 de Juan 2, en cada uno de estos 3 textos principales que mencionan las 3 áreas de idolatría de las que hablamos anteriormente. En Génesis, la tentación que la serpiente trae a los primeros seres humanos tiene que ver con una desobediencia directa al mandato de Dios, a la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, donde el pasaje habla de que debemos dejar de amar al mundo, porque la persona que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Debemos entender este conflicto entre el amor hacia el mundo y el amor hacia Dios en el contexto de toda la carta. Más adelante, en 1 de Juan 5:3, el autor va a definir en qué consiste el amor a Dios. Y él dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Ahí está presente la palabra de Dios. La manera en la que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Pero quiero hablar sobre todo del pasaje de Mateo 4, donde Jesús es tentado en estas 3 mismas áreas
de idolatría en las que nosotros somos tentados, como posiblemente bien ustedes saben, cada tentación que Jesús recibe la contrarresta citando de memoria pasajes de la palabra de Dios, pasajes del libro de Deuteronomio. Veamos en Mateo 4:4 la forma en que Jesús contrarresta la primera tentación del enemigo. Después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber, Jesús tiene hambre. Satanás viene y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero él, Jesús, respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando de memoria Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y es un ejemplo enorme, tremendo, de la importancia fundamental de retener, de guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús enfrenta cada tentación en cada una de estas áreas: placer, posición y posesión, citando la palabra de Dios. Y aquí en Mateo 4:4 Él nos habla de esta alimentación bíblica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un hábito que nos va a ayudar a reorientar nuestro amor hacia Dios. Al segundo de estos hábitos le vamos a llamar adoración exclusiva. Adoración exclusiva. Aparece sobre todo en el pasaje de Mateo, capítulo 4, versículos del 5 al 11, ahí en medio de las tentaciones de Jesús. Leo, Mateo 4, del 5 al 11. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. En estas dos tentaciones Jesús cita pasajes de Deuteronomio capítulo 6. Primero el verso 16 y luego el verso 13, para mostrar la importancia fundamental de adorar exclusiva y únicamente a nuestro Dios. La adoración destrona cualquier ídolo que quiera gobernar en nuestro corazón. La adoración entrona solo a Dios en nuestras vidas. Adorar a Dios tiene que ver con no tentarlo. La primera de las respuestas que leímos que Jesús da a Satanás. Y obviamente cuando el enemigo le presenta toda la gloria del mundo y le dice: si me adoras es tuya, Jesús responde citando Deuteronomio 6:13: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En el libro de Deuteronomio, amar a Dios tiene que ver con la adoración exclusiva solo a Él y la obediencia completa a sus mandamientos. El tema de la alimentación bíblica del que ya hablamos, y ahora este tema de la adoración exclusiva. Y el tercero de los hábitos que quiero mencionar en esta ocasión le vamos a llamar abundante generosidad. Abundante generosidad. Aparece especialmente en el contexto de Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, ese mandamiento a que dejemos de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Dice el pasaje que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero en Primera de Juan, el amor a Dios y el amor al prójimo van juntos. Es importante ver el capítulo 3, versículos 16 al 18 de Primera de Juan, donde dice: en esto conocemos el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor a Dios y el amor al prójimo, al hermano, van juntos. Nadie puede decir que tiene el amor de Dios en su vida si no ama de manera activa y práctica a su hermano en necesidad. Estos tres hábitos, la alimentación bíblica, la adoración exclusiva y la abundante generosidad, destruyen los ídolos de nuestras vidas porque reorientan nuestro corazón, nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Estos hábitos debilitan y con el tiempo, con la práctica, de manera habitual, con la constancia, destruyen el poder dominante de los ídolos en nuestras vidas y en nuestros ministerios. ¿Cómo lo hacen? Ya lo dijimos, reorientándonos hacia tres cosas: hacia el gusto por la palabra de Dios en lugar de la pasión, una de las tres áreas principales de tentación; reorientándonos hacia la adoración a Dios en lugar de la posición, otra de las áreas de tentación, de idolatría; y en tercer lugar, reorientándonos hacia la generosidad con el hermano en lugar de la posesión, en lugar de la riqueza. Destruyen, contrarrestan esas tres áreas principales de idolatría en nuestras vidas. Vamos a hablar más adelante en estos videos de cada uno de estos tres hábitos y de otros también. Por ahora quería presentarlos, mostrar su poder iconoclasta, destructor de ídolos en nuestras vidas, y animarte. Si estos videos te están siendo útiles, por favor compártelos con otros, sobre todo gente joven que esté en su ministerio, para ayudarles a desarrollar la clase de hábitos de la persona, del siervo y la sierva de Dios que la iglesia de Cristo necesita en nuestro tiempo. Gracias por verlos. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.